¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación tenemos el proyecto Buen Vivir de Educación General Básica. El nombre del proyecto es Me informo y hago que se cumplan mis derechos. De la semana 31, basado en el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. El objetivo de aprendizaje de este proyecto es que las y los estudiantes reconocerán y ejercerán sus derechos de manera libre, responsable e informada sobre la base del acceso a la información y herramientas que le permitan identificar posibles vulneraciones de derechos, reaccionar frente a estas y saber cómo denunciarlas. Los objetivos específicos están centrados en reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes para hacerlos cumplir siempre, proponer y ejecutar acciones sencillas en el entorno familiar y escolar con el fin de prevenir cualquier tipo de violencia. Tenemos nuestras indicaciones. En este proyecto trabajarás temáticas relacionadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para desarrollar las actividades, puedes utilizar los recursos que tengas disponibles en tu hogar, como hojas reutilizables con espacios para escribir o en un cuaderno, lápices y lápices de colores, acuarelas, revistas. Recuerda guardar todos tus dibujos y todos los escritos en tu portafolio. La actividad número 1 de este proyecto nos dice, lee el texto de los siguientes artículos. El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo, emocionales y culturales con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. El artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos dice, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y como tales gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentran bajo jurisdicción del Ecuador gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las debidas limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Ahora, sobre la base del artículo que leíste, escribe en tu cuaderno, en tus propias palabras, lo que significa las siguientes oraciones. ¿Qué significa para ustedes? El Estado promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Aquí yo les voy a dejar un ejemplo de respuesta. Significa que el Estado velará por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que gozan una especial protección, tanto en el ámbito internacional como nacional, considerando su situación de indefensión y vulnerabilidad y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de dicho grupo social. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades hacia los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa que la sociedad promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes? Aquí está otro ejemplo de respuesta. Significa que la sociedad en general o nuestra comunidad también tendrá el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes ante cualquier injusticia o ante situaciones de vulnerabilidad. La sociedad también tendrá la obligación de denunciar en casos de maltrato a los menores en casos extremadamente delicados. ¿Qué significa que la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes? Este es mi criterio. La familia cumple un rol
el más importante, hacia el derecho de los niños, niñas y adolescentes. El núcleo familiar es donde se forman los valores de los hijos. Ahí, en el amor de padres, el apoyo, la solidaridad, el cariño, y por ello la ley reconoce y también protege a la familia como espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del mismo, así como también aplicará sus sanciones en caso de situaciones negativas contra el niño. Atender al principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa para ustedes? Aquí está otro criterio. El término interés superior describe ampliamente el bienestar del niño. Dicho bienestar depende de múltiples circunstancias personales, tales como la edad y el grado de madurez, la presencia o ausencia de los padres, el entorno del niño y sus experiencias. El principio de interés superior del niño o niña es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. 3. Responde las preguntas que se relacionan con el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cómo crees que el Estado, la sociedad y la familia promueve de forma prioritaria el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y asegura el ejercicio de sus derechos? Bueno, yo aquí escribí lo siguiente. Pienso que el Estado, la sociedad y la familia aseguran los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante el derecho a la educación, el derecho a la salud, a tener una vida digna, impidiendo la discriminación y el abuso, otorgando al niño una identidad y nacionalidad, tener una familia, recibir ayuda en caso de un delito o de maltrato infantil. También brindando atención especial, de igual manera el derecho a la alimentación, al juego y a la libertad de expresión. El Estado del Derecho del Niño brinda el derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. ¿Por qué los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de las demás personas? Bueno, porque frente al actual contexto de los países y de las problemáticas sociales, hay cientos de niños y niñas en diversos lugares que viven y padecen situaciones de vulneración de sus derechos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y a proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio en pleno en sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás debido a esta importancia. Este es un criterio también que aquí les dejo. Escoge uno de los derechos de la siguiente lista que están establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Escribe en una hoja por qué es importante que se garantice el derecho que escogiste. Si quieres ampliar la información, revisa el Código de la Niñez y la Adolescencia. El proyecto, como tú puedes observar, te entrega aquí unos temas. Por ejemplo, tener una familia, educación, la lactancia materna, el otro derecho del medio ambiente sano, el derecho de la vida digna, el derecho de la identidad, el derecho a la salud y también de la recreación y descanso. Muy bien, voy a hacer un ejemplo. Cualquiera de estos derechos usted puede escogerlo. Yo voy a hacer un ejemplo con el derecho de la identidad. ¿Por qué es importante que se garantice el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes? Porque es necesario para beneficiarse de otros derechos. Desde el momento de su nacimiento, todo niño o niña tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo. Es lo que la caracteriza y la diferencia de las demás.
Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad, y a conocer, por supuesto, la identidad de sus progenitores. Sigamos con la investigación de la identidad. ¿Cuáles son los artículos a la identidad para los niños, niñas y adolescentes? Esto lo hemos sacado del Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 33 nos dice, el derecho a la identidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. También podemos encontrar el artículo 34, el derecho a la identidad cultural. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales, y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. En el artículo 35 tenemos el derecho a la identificación. Todos los niños, niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento con los apellidos paternos y maternos que le correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de registro civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad. En el artículo 36 están las normas para la identificación. En la certificación de nacido vivo, que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud público-privada que atendió el nacimiento. Constará la identificación dactilar de la madre y la identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. En casos de inscripción tardía, se deberá registrar la fecha respectiva de la identificación dactilar del niño, niña o adolescente. Ese fue mi ejemplo, ¿no? Veamos la actividad 2. En una hoja tamaño A4, dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol representará la sexualidad y los niveles que la componen. Lee la información y realiza lo que solicita para cada parte del árbol. En primer lugar, aquí tenemos nuestro gráfico del árbol. Las raíces, como la tenemos señalada, son el aspecto cultural de la sexualidad. Son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, como la radio, la televisión, el internet, y de las demás personas a nuestro alrededor acerca de la sexualidad. Ustedes van a dibujar este árbol y en esas raíces van a escribir 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en tu cultura que debe ser la sexualidad. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y luego al reverso de tu hoja escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto de cómo entendemos la sexualidad y por qué? En el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos y todas las demás personas que conoces. Aquí tú vas a ubicar en este tronco cómo ves tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan y viven la sexualidad. Escribes 3 ejemplos concretos en el tronco de tu árbol. Entonces, vas a escribir todas las relaciones de orden social que dicen tus amigos, tu familia o tus compañeros. Y luego que tú la escribes al reverso de la hoja, vas a colocar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real? Eso lo vas a contestar también en la parte del reverso. Ya vamos a ver este ejemplo. Y tenemos las ramas y las hojas que representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo. Y aquí tenemos nuestro ejemplo del árbol de la sexualidad en la parte frontal. Hemos ubicado cada una de las partes del árbol, nuestro dibujo, raíz, tronco y ramas y hojas.
Veamos, en las raíces, como querían 3 ejemplos específicos de lo que ha enseñado nuestra cultura, que debe ser la sexualidad, tenemos, ¿qué nos ha enseñado, por ejemplo, en la cultura, en las escuelas, en la comunidad o donde vivimos? Sobre todo en las instituciones educativas han enseñado los órganos sexuales, enseñan el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, enseñan los tipos de anticonceptivos, los tipos de géneros, y también en el tronco vamos a escribir cómo ves que tus amigos, tu familia y tus compañeros hablan sobre la sexualidad o cómo la viven. 3 ejemplos. Los amigos mencionan tener pareja o novio y divertirse. La familia siempre nos habla de nuestra integridad. Compañeros hablan de chicas y viceversa y sus gustos. Ahí están los noviazgos, ¿verdad? ¿No? Y en la última parte, las ramas y hojas que representan el nivel íntimo, la sexualidad, todas las relaciones románticas y sexuales. Yo he ubicado vida de casados, relaciones entre parejas, planificación familiar y problemas de sexualidad. También puede ubicar las orientaciones sexuales dentro de las hojas. Así entonces me quedaría mi ejemplo en la parte frontal. También a continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad en qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno. Escríbelo en tu árbol y recuerda que no hay respuesta incorrecta. Tenemos la discapacidad, métodos anticonceptivos, ropa de moda, la religión, la orientación sexual y toma de riesgos. Esto también lo vamos a ubicar dentro de nuestro árbol en la parte frontal. Yo lo he ubicado de la siguiente manera. Los métodos anticonceptivos en las raíces, en el tronco ubiqué ropa de moda, porque eso hablan los adolescentes, los jóvenes, y la toma de riesgo. En las hojas he ubicado la discapacidad, la orientación sexual y la religión, que puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo también, ¿no? Muy bien, y al parte del reverso de la hoja, de nuestra hoja 4, vamos a escribir qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces. Yo puse que en el ámbito de la cultura, los jóvenes han aprendido diversas formas del significado de la sexualidad, ya sea por medios físicos, textos, libros, fuentes bibliográficas y por medios virtuales, en las cuales se han enseñado los diferentes métodos anticonceptivos y se ha ido guiando a los estudiantes para la toma de decisiones asertivas. En la siguiente dice que crees que las redes sociales y los medios de comunicación en forma general tienen algún efecto en cómo entendemos a la sexualidad y por qué. Yo ubiqué, en las redes sociales y los medios de comunicación sí ha surgido un efecto radical sobre la sexualidad. La tecnología lleva a los usuarios a distintas formas de buscar fuentes de información sobre la sexualidad y junto con esto es necesario tener en cuenta la gran curiosidad que pueden tener niños y adolescentes, lo cual hace que al encontrarse frente a ordenadores con acceso a Internet, hagan obvio el que pueden encontrar contenidos pocos adecuados para su edad. Por supuesto, también quiero recalcar que estos párrafos son de criterio personal. También vas a contestar, lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. En muchos casos no es lo mismo, ya que actualmente los jóvenes viven en un mundo de la tecnología, donde ponen en juego muchas veces su integridad. En ciertas aplicaciones hay contenidos fuertes y no aptos para menores, que influyen directamente en el desarrollo sexual responsable del joven, lo que trae como consecuencias problemas y malas decisiones en el futuro, con problemas de hogar o de la familia. Así quedaría entonces el reverso de la hoja. La actividad reflexiona y escribe. Puedes pensar en ejemplos donde entender la sexualidad como niveles que sea útil. Aquí yo he ubicado unos gráficos. Pueden estos ejemplos escribirlos o también pueden ustedes dibujarlos de acuerdo a como mejor te parezca. Tenemos un ejemplo de la familia, del embarazo, de la pareja y de los métodos anticonceptivos. Esta es una mejor manera de entender la sexualidad. Yo lo he puesto a través de los gráficos. Ustedes pueden cambiarlo de otra manera, como ustedes quieran entenderlo mejor. Pueden utilizar un papelógrafo, pueden utilizar un esquema, un organigrama, pueden utilizar alguna fuente bibliográfica
sobre cómo entender la sexualidad. ¿Cómo influye en tu vida entender de esta manera la sexualidad? Yo ubicado, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una información y educación sexual que no solo contenga conocimientos sobre la reproducción y la genitalidad, sino también actitudes, habilidades y valores necesarias para disfrutar de su sexualidad, tanto física como emocionalmente, y que les haga capaces de tomar decisiones informadas sobre su vida sexual. Continuamos. La actividad número 3. Lee la siguiente información. Aquí tenemos el consentimiento. El consentimiento es el derecho y la capacidad que tiene una persona para decir que sí, es decir, aceptar, o que no, para negarse frente a una solicitud o pedido de otra persona. Para que el consentimiento sea real y válido, la persona que acepta o realiza algo debe hacerlo sin presiones, sin chantajes o manipulación de cualquier índole. El consentimiento debe ser expresado claramente, sin que existan dudas del sí o no de la persona. El silencio o la aceptación bajo presión no son un sí. Muchas veces se dice que se tiene que aceptar lo que piden quienes son mayores o los compañeros o compañeras. Sin embargo, si una persona se siente incómoda o extraña frente a las peticiones, puede decir que no y el resto debe aceptarlo. Asimismo, si una persona dice que no a una petición que se les hace, no significa que se haya hecho algo malo o indebido. Solamente corresponde a respetar su decisión, así como las demás personas deben respetar las propias. Tomando en cuenta esta lectura, lee las siguientes situaciones y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas para cada situación. La situación 1 tenemos, ya la vamos a leer, y la situación 2. Una vez que leemos estas dos situaciones de la vida real, vamos a contestar para cada situación las 3 preguntas. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no y por qué. ¿Qué crees que pase después? ¿Y cómo crees que debería acabar esta historia? A ver, veamos. Vamos a pensar lógicamente y a tener criterios, sobre todo en estas situaciones. Carla ha sido amiga de Marcelo durante más de 5 años. Se conocen desde la escuela y se cuentan todo. Han compartido muchos momentos juntos. Hace un par de días Marcelo intentó besar a Carla. Ella no se sintió cómoda y se fue. Contestemos. ¿Crees que existió el consentimiento? Sí, no, ¿por qué? No, porque Marcelo intentó besarla sin su consentimiento a Carla, a pesar de ser amigos durante varios años. No debió tener ese impulso hacia su amiga. Tuvo que haber declarado sus sentimientos en primer lugar y ver qué pasaba después. Era la mejor manera, ¿verdad? ¿Qué crees que pase después? Pudo haber existido una pérdida de la confianza y sobre todo de la amistad que tenían los dos. Y desde luego de ese momento no será igual el trato de ellos por falta de respeto y de sinceridad. Aquí puedes cambiar tu respuesta. Todo puedes cambiarlo, todo es tu opinión. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Yo vi que pienso que ante lo ocurrido, Marcelo debería pedir disculpas a Carla por lo acontecido y esperar que Carla exponga sus puntos de vista ante tal suceso. Por consiguiente, pienso que Marcelo debe darse un tiempo con relación a sus sentimientos para que las cosas se aclaren y que Carla pueda tomar una decisión. Este es el ejemplo de la situación 1. Continuamos con la situación 2, dice. Martina y Adela mintieron en sus casas para escaparse a una fiesta. Luego de haber pasado una hora ahí, Adela le dijo a Martina que se fueran como habían acordado, pero Martina se negó y le dijo a su amigo que no sea aburrida y la puso a bailar con una persona que ni conocía. Adela se sentía muy mal, pero no podía irse sola de la fiesta, así que esperó más tiempo. ¿Crees que existió consentimiento? Sí, no, ¿por qué? Aquí está mi criterio. No, hubo el consentimiento, ya que Martina no respetó la decisión de Adela de irse juntas a la fiesta, de la fiesta a sus casas. Y por otro lado, la puso a bailar sin su consentimiento con una persona a la que no conocía. ¿Qué crees que pase después? Pienso que hay problemas bien serios, ya que las dos
no pidieron permisos de salir de la fiesta, a salir a la fiesta, y además puede haber discusiones entre las dos acerca de la amistad porque no hay mutua confianza. ¿Cómo crees que debería acabar esta historia? Creo que esta historia debería acabar de la siguiente manera. Las dos deben irse a casa, pero deben contar la verdad a sus padres de sus decisiones y pedir disculpas ante lo sucedido. Martina en otro día debe disculparse con los padres de Adela y viceversa por esta falta de consideración hacia ellos sobre el permiso de salir a las fiestas. Muy bien. Realiza una producción artística, dibujo cómic, microrrelato, pintura, etcétera, que exprese la importancia del consentimiento. Tú puedes crear un cómic. Por ejemplo, ahí tenemos un cómic que dice, oh, hay un chico y una chica, muchas gracias por prestarme tu coche, le dice. De nada, le dice la chica. Una semana después, ¿qué estás haciendo? Puedes utilizar tu coche, dijiste que podía, dice el joven. Y la chica, pero no puedes usar mi coche cuando tú quieras. Qué tontería, me dijiste que una vez que podía usarlo, así que puedo usarlo siempre. Entonces, esa es una falta, exceso de confianza sería ahí, ¿no? Acá vemos, oye tú, ven aquí, coge esto pronto. Pero yo no quiero cargar con todo esto para allá, dice. A ver, vas vestido como un levantador de pesas y mostrando músculo. Estás pidiendo que te ponga a cargar cosas pesadas, así que no me eches la culpa. Allí tampoco hubo el consentimiento. Y en este dibujo también, que puedes crearlo con lápices de colores, utilizando expresiones artísticas, no presionemos, dice la mujer. Allí está entonces mis producciones. Pueden escoger alguna o buscar otra en las redes, ¿no? La actividad 4. Lee la siguiente información. La violencia se produce cuando alguien utiliza su fuerza, su posición de poder lastimar a otro a propósito, no accidentalmente. La violencia influye amenazas que efectivamente llegan a lastimarle. El daño puede afectar a la mente de la persona, a su salud y al bienestar general y a su cuerpo. ¿Sabías que la onda que se produce al lanzar una piedra en un lago puede llegar muy lejos? Miren esta pequeña frase que lo vamos a aplicar con relación a la violencia. Escribe una acción para prevenir cualquier tipo de violencia. Imagina que lanzas a un lago una piedra que contiene la acción que escribiste. ¿Qué colocarías en cada una de las ondas como producto de tu acción? Observa el ejemplo. Imaginémonos que las piedras son los colegios libres de acoso escolar. Le dejamos caer ahí en el lago y se forman 3 ondas. Una de las ondas vienen a ser nuestras consecuencias de que los colegios estén libres de acoso escolar. Es que obtener más adolescentes que permanezcan en los colegios. Y a través de esto los adolescentes tienen una mejor educación. Y también podemos decir, podemos obtener adultos con mejor calidad de vida. Ahí está el ejemplo, pero ahora vas a hacer el tuyo. Aquí te dejo el mío. La piedra es combatir la violencia física. Cayó, se provocan las ondas de agua y la primera consecuencia es que si yo combato la violencia física, voy a hacer concientización en las personas sobre el buen trato y la disminución del maltrato físico. También puedo hacer que las personas se formen en valores creando ambientes saludables en familia. Y también a través de esto voy a cuidar la integridad física de los niños, niñas y adultos. Actividad 5. ¿Sabías que la violencia sexual es toda acción que implique la vulnerabilidad o restricción del derecho de una persona a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva mediante el uso de amenazas, coerción, fuerza o intimidación? Considerando el concepto de violencia sexual, lee con atención los textos que se te presentan a continuación. El primer texto dice, con ese título, hay mujeres que provocan a los hombres. La violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Al hablar de la violencia sexual, entendemos que ninguna acción realizada por la víctima puede señalarse como una provocación. Recordemos que solo sí significa sí, si no existe consentimiento
es violencia. Siguiente, muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Si una persona sufre un abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que agrede. Veamos, ¿qué más tenemos? La sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos, ya que son seres racionales y pensantes que pueden comprender cuando en una situación de la otra no ha dado su consentimiento. Los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Las personas que cometen delitos sexuales son en una gran mayoría personas sanas, que simplemente y por voluntad propia han decidido desconocer los derechos de la otra persona y hacerle daño. El estigma de la enfermedad mental impide que veamos las conductas cotidianas que normalizan la violencia sexual a través de bromas sobre la violación, por ejemplo. Algunas niñas son precoces sexualmente. La sexualidad es un espacio inherente al ser humano, desde que nace hasta que muere. Que algunas niñas y niños tengan dudas y preguntas sobre la sexualidad no es ser precoz. Lo importante es solventar las dudas, orientar, acompañar y apoyar sin prejuicios para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes. Completa en tu cuaderno el cuadro de la rutina del pensamiento. Antes pensaba, pero ahora pienso, con base en la lectura realizada de los textos anteriores. Esto les voy a dejar a ustedes también para que realicen lo suyo, ubiquen su antes y su ahora pienso. Aquí también está el ejemplo. Antes pensaba que la violencia sexual solo se va de hombre a mujer. Ahora pienso que los dos están en la posibilidad de hacerlo según su proceder e instinto. Antes pensaba que hay mujeres que provocan a los hombres. Ahora pienso que la violencia sexual no es provocada jamás por la víctima. Muchas mujeres tienen la culpa de los abusos sexuales. Antes pensaba eso. Ahora pienso si una persona sufre abuso sexual, jamás será su culpa. La responsabilidad es de la persona que agrede. Antes pensaba que la sexualidad de los hombres es instintiva y no pueden controlarse. Y ahora pienso que los hombres son personas totalmente capaces de controlar sus impulsos e instintos. Antes pensaba que los delitos sexuales los cometen personas enfermas. Ahora pienso que las personas que cometen delitos sexuales son en una gran mayoría personas sanas. Antes pensaba que algunas niñas son precoces sexualmente. Ahora pienso que la sexualidad es un aspecto inherente del ser humano desde que nace hasta que muere. Aquí les dejo mi cuadrito de ejemplo. Ustedes también pueden colorear y si desean ponerle gráficos, también es muy bueno para la presentación del portafolio. Continuamos con el proyecto. Complementa el plan sobre derechos que construiste con la información referente a la violencia sexual y acciones que propondrías si uno de tus compañeros o compañeras sufre esta situación. Puedes ayudarte contestando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de apoyos crees que necesitaría un compañero o compañera víctima del abuso sexual? Yo vi que necesitaría apoyo profesional y psicoterapéutica. Necesitaría un apoyo familiar y también apoyo moral. ¿Cómo crees que se sentiría? Generalmente desarrolla una pérdida de autoestima, tiene la sensación de que no vale nada y adquiere una perspectiva normal acerca de la sexualidad. El compañero puede volverse muy retraído, perder la confianza en todos los adultos y siente miedo, temor. También tiene un llanto fácil y cambio en la conducta. Siente vergüenza, psicosis y depresión. ¿Qué le preocuparía? Le preocuparía qué dirían las personas de él, sus amistades y amigos. Y también siente preocupación de cómo actuar ante los demás. Si su familia se enterara sobre este abuso sexual, ¿qué le preocuparía a la familia? Aquí está mi ejemplo. Le preocuparía la salud y la integridad de su hijo. También le preocuparía su estado de ánimo y su manera de sentirse ante las demás personas. ¿Cómo crees que la familia reaccionaría? Reaccionaría de acuerdo a diversos extractos morales o sociales. Se pondrían molestos e impotentes con lo sucedido, con mucha ira y con ganas de encontrar al posible agresor. ¿Qué haría? Denunciar, informar y buscar ayuda profesional. ¿Qué tipo de apoyo debería darle? Bueno, pienso que aquí pueden darle un apoyo moral,
atención prioritaria, seguimiento emocional o psicológico. En la institución educativa, si se presenta un abuso sexual, ¿cómo crees que actuarían sus compañeros, maestros y autoridades? Los compañeros, si se enteran de este suceso frente a su compañero, ¿no? Que fue abusado, se sentirían mal por su amigo, ¿no? Y también sentirían curiosidad de querer saber lo sucedido. Los maestros actuarían con discreción y brindarían apoyo moral al joven, y las autoridades en conjunto con los organismos superiores brindarían una ayuda a la familia de la víctima con la debida discreción y profesionalismo. ¿Cómo crees que debería actuar la institución educativa? Bueno, prestar ayuda psicológica por parte del departamento del DES, informando al caso a Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, y también buscando información para que el agresor pague su culpabilidad. ¿Cómo puede apoyarlo o apoyarla? Dando seguimiento en el proceso y prestando ayuda moral al compañero, orientando a sus padres en el direccionamiento de información sobre abusos sexuales y cómo deben manejarlo. Muy bien, estamos terminando. Los compromisos. Me comprometo a mantenerme informado sobre cómo proceder y a quién acudir si alguien me dice que es víctima de la violencia. Y también me comprometo a denunciar cualquier tipo de violencia. La autoevaluación ya es criterio también, y la reflexión es también de cada uno de ustedes. ¿Qué aprendiste en esta semana? Tú aprendiste valores, aprendiste manejos de situaciones delicadas, aprendiste cada uno de los derechos, aprendiste cómo actuar hacia un abuso sexual, aprendiste los derechos de la identidad y ubicaste gráficos, en fin, tú puedes ubicar todo lo que aprendiste en esta semana. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste bien? ¿Te pareció un tema muy bueno, no muy bueno? ¿Te sentiste cohibido de ver este tema? ¿Qué aprendiste sobre mis derechos? Ahí puedes ubicar todos los derechos a la vida, derecho a la salud, a la educación, que son importantes para formarte en sociedad y también como persona. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? Te sirve para aplicarlo, por supuesto, en la vida social, en la vida del trabajo, en la vida rutinaria, en tu escuela, entre otros. Ubicar cada una de sus reflexiones. Y en el diario personal también responde, si quieres dibujar también puedes hacerlo. ¿Cuál es el derecho que te parece más importante y por qué? Yo ahí puedo contestar acerca de mi ejemplo. Yo puse que el derecho más importante es tener una identidad, tener un nombre, una nacionalidad, que me identifiquen como persona, un ciudadano más, en fin. Ya queda en criterio de cada uno de ustedes. De esta manera estamos terminando el proyecto Buen Vivir. Me informo y hago que se cumplan mis derechos. Del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa para la educación general básica. Muchas gracias.